a nombre del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, nuestro querido instituto, le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy es un día especial porque tenemos nuestra asamblea ordinaria de asociados para, digamos, revisar los avances que hemos podido tener en este último año. Y junto con eso, consideramos conveniente también compartir con ustedes algunas experiencias en relación al tema de precios de transferencia. Para ello nos acompaña nuestro buen amigo Juan Carlos Vidal para que nos converse sobre precios de transferencia y sus principales retos. Bueno, ahora que ya venció la declaración jurada, todavía no ha terminado la labor. Ahora estamos en un respiro, por ahí acabamos de pagar el ITAM y ahora tenemos que ponerle ojo al tema de precios de transferencia, pero no solamente al tema de fondos, sino también hay distintas obligaciones formales que cumplir y distintos aspectos que revisar al anunciamiento de los cambios legislativos. Y uno de ellos pues, es el plazo. No sabemos cuándo se presenta, el estudio, o esto que va a ser algo muy parecido a lo que antes llamábamos estudio. Entonces Juan Carlos nos va a comentar algunos de esos temas. Juan Carlos cuenta con una amplia experiencia en tema de precios de transferencia, es socio de Tax and Legal y Advisory de KPMG, es responsable de liderar los equipos de trabajo para los estudios de precios de transferencia para las distintas industrias, es además director de IFA y participa frecuentemente como expositor en diversos eventos, tanto de IFA y PDT y nuestro Instituto Fidel. Así que Juan Carlos, te agradezco por estar con nosotros el día de hoy y te pediré un voto de aplauso para él. El día de hoy quería comentarles algunos de los temas que han sufrido modificación en la normativa de precios de transferencia, y siguiendo la modalidad de conversatorio les agradecería que me ayuden con sus comentarios, contribuciones, preguntas para hacer el tema más dinámico. ¿Qué tenemos en agenda? Tenemos primero un comentario sobre los antecedentes de dónde vienen estas modificaciones. Luego vamos a entrar a ver cada una de las modificaciones que han habido, que comprenden temas como sexto método, servicios intragrupo, otros métodos y nuevas obligaciones formales. Y finalmente vamos a hacer algunas reflexiones sobre cuáles son los principales retos que estos cambios le ponen a los contribuyentes, sobre todo, como decía yo, en un entorno que tenemos ahorita de bastante incertidumbre, porque salió la ley y todavía no salen los reglamentos, todavía no salen las resoluciones de SUNAT. Entonces quienes vivimos en esto nos despertamos todos los días angustiados ahí buscando en el peruano a ver si ya salió y todavía nada. Bueno, estos cambios tienen su origen fuera, pero estos cambios nacen hace algunos años en los países desarrollados. ¿Por qué? Ustedes recordarán que en el año 2012 hubo mucho ruido en la prensa internacional con respecto a por qué ciertos grupos multinacionales muy representativos, se puede mencionar porque era público, los Apple de este mundo, Google, Amazon, Starbucks, fueron sentados en el banquillo de los acusados para responder por qué no estaban pagando los impuestos que les correspondían en los países desarrollados donde tenían sus casas matrices. El resultado de todo eso fue que muchas veces los grupos económicos estaban utilizando los resquicios que deja la legislación tributaria internacional, estaban aprovechando aquellas ventanillas y sin romper las normas estaban moviendo utilidades hacia algunos países de baja imposición. Y había un uso importante de paraísos fiscales. Entonces, el G20, los gobiernos de estos principales países dijeron: esto no puede seguir así, tenemos que cambiarlo, y le dieron el encargo a la OECD. Dijeron: OECD, si la normativa tributaria internacional ha llevado a esta situación, significa que tenemos que revisarla y tiene que haber cambios. A ese proyecto de revisar la normativa tributaria internacional le pusieron de nombre el plan BEPS, que es el plan para combatir básicamente el traslado de utilidades hacia países de baja imposición. Fue una tarea difícil la que tuvo que afrontar la OCDE, porque en un plazo de 3 años tuvo que hacer toda una revisión de esta normativa y plantear algunas acciones concretas. La OCDE, en contra de las expectativas de muchos, cumplió con diseñar el plan, y ese plan BEPS
constaba de 15 acciones que además fueron presentadas en una reunión que sucedió aquí en Lima en octubre del 2015. Y de esas 15 acciones nos llama la atención que 4 de ellas están estrechamente relacionadas con el tema de precios de transferencia. Es decir, el mecanismo de precios de transferencia era uno de los más utilizados para poder mover utilidades de un país a otro en los grupos económicos, ¿no? Y tenemos que la OCDE entonces emitió algunas acciones, incluyendo la acción 8, que tiene que ver con intangibles, la acción 9, que tiene que ver con el movimiento de riesgos, la acción 10, que tiene que ver con algunas transacciones especiales, y la acción 13, que tiene que ver con un nuevo estándar de documentación. Ahora, todo lo que plantea la OCDE son sugerencias. Para poder ser convertidas en norma tiene que ser adoptada por los países y cada país tiene que emitir una legislación interna. En el caso peruano no somos miembros de la OCDE todavía, pero queremos serlo. Todos recordamos hace pocos meses, aunque pareciesen ya muchos con todo lo que ha ocurrido, cuando PPK asumió la presidencia, uno de los pilares de su discurso inaugural fue la promesa de que hacia 2021 nuestro país iba a ser ya un miembro de la OCDE. Es decir, que íbamos a poder celebrar nuestro bicentenario siendo ya miembros de este club de países desarrollados. Y para ser miembro de la OCDE hay que trabajar en una serie de aspectos: salud, educación, alguna normativa económica y en alguna normativa tributaria también. OCDE le dio una relevancia tan grande al tema de BEPS que, por ejemplo, hizo que la nueva documentación de precios de transferencia, que era esta acción 13 del plan, es un tema que debería implementarse de manera obligatoria en todos los países miembros de OCDE y por ende en todos los que quisieran ser miembros de OCDE, ¿no? Entonces esto nos ponía el reto como país de, a pesar de no ser miembros todavía de la OCDE, tener que modificar nuestra normativa para incluir estos nuevos estándares. Coincidentemente, todos recordamos también que se dio esta aprobación de facultades legislativas de parte del Congreso al Ejecutivo, y como parte de ese paquete de normas se incluyó este aquí, que lo voy a leer, ¿no? Nuestra legislación se adecuará a los estándares y recomendaciones internacionales de la OECD relacionados al intercambio de información para fines tributarios, fiscalidad internacional, erosión de bases imponibles, precios de transferencia y combate contra la elusión. Es decir, el legislativo le dio una puerta abierta al Ejecutivo para que podamos adecuar nuestra legislación a los estándares de la OECD. Y eso involucraba los cambios en materia de precios de transferencia, que fueron publicados el 31 de diciembre del 2016. Siempre me acuerdo de la fecha porque me estaba listando para celebrar el Año Nuevo. Ese día no revisé el peruano, ese día me levanté pensando en otra cosa, pero por ahí algunos amigos me llamaron y me dijeron: ha salido ya este cambio normativo que veníamos esperando además desde tiempo atrás, porque SUNAT había participado de forma activa en los comités de trabajo del plan BEPS. Y las principales modificaciones fueron 4. La primera de ellas tiene que ver con el sexto método, lo voy a comentar en un ratito. La segunda, servicios intragrupo. La tercera, la introducción de otros métodos. Y la cuarta, que son las obligaciones formales. Entonces vamos a ver una por una. A ver, la primera es un tema bien polémico. Este famoso sexto método, que surge de una especie de lucha geopolítica de los distintos países por tratar de ganar una mayor participación en la recaudación mundial, ¿no? ¿Qué cosa es lo que yo he visto a lo largo de mi experiencia en precios de transferencia? Para resumirlo de forma muy rápida, los países desarrollados en la OECD emitieron estos lineamientos en los cuales uno de los mensajes principales es que el mayor creador de valor en los negocios son los activos intangibles, las marcas, el know-how, la investigación y desarrollo. Casualmente muchas de estas actividades se realizan en países desarrollados. Entonces lo que dicen estos lineamientos es: si los intangibles son los que generan el valor, entonces se debería pagar impuestos en aquellos países en los que dichos intangibles se generan. Muchas veces esos países son los países desarrollados. Entonces los países en desarrollo, en contraposición, dijeron: oye, no nos gusta esta realidad, no nos gustan mucho estos lineamientos, y nosotros como países en desarrollo también aportamos valor.
Entonces hubo un movimiento fuerte en algún momento de países como China e India que dijeron, los intangibles son importantes, pero nosotros también somos unos fuertes creadores de valor. Por ejemplo, si una empresa viene a instalar su fábrica en China, va a poder tener acceso a una serie de ahorros que le van a generar valor, ¿no? Entonces, China e India, como no estaban con mucha fuerza en OCDE, se movieron a través de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas sacó el tema de que también crean valor este tipo de ahorros geográficos. Y Latinoamérica no se quiso quedar atrás y vino después, liderados por Argentina, diciendo nosotros también creamos valor. Nosotros lo que aportamos al mundo son las materias primas, los commodities. Entonces tenemos que capturar la recaudación correcta en este tipo de transacciones. Y es ahí donde surge el tema del sexto método. Lo que trata de hacer el sexto método es que cuando los países latinoamericanos exportan commodities, se trate de maximizar el valor de exportación de esos commodities para que haya una mayor tributación en nuestros países, ¿no? Entonces esta onda empieza en Argentina, gustó mucho conceptualmente en la región y fue copiada en Ecuador, fue copiada en Uruguay, fue copiada en Perú y últimamente también en Bolivia. Cada país con sus respectivas adecuaciones. Pero ¿qué pasó en Perú? Esto entró en la ley en el año 2012, pero en la práctica resultaba muy difícil de implementar, porque lo que nos dice básicamente esta norma es tú cuando exportes commodities tienes que tomar el precio de cotización en una fecha que te dice la misma norma. Y muchas veces el Perú no exporta el commodity como tal, sino en el caso del sector minero exportamos concentrado de minerales y el concentrado no cotiza en ningún sitio, entonces hay que empezar a construir el precio, la fórmula es compleja. La realidad es que nunca se terminó de aplicar el tema, faltó que se emita legislación adicional. Entonces ahora, aprovechando las facultades delegadas, el legislador ha introducido algunos cambios con miras a que ahora sí se aplica el sexto método. ¿Qué nos dice? Nos dice que todas las operaciones de exportación o importación de commodities con vinculadas, o todas aquellas exportaciones o importaciones de commodities en los que intervenga un paraíso fiscal, van a ser sujetos de aplicación de este método. Es un cambio sustantivo con respecto a la norma anterior, porque la norma anterior tenía un párrafo bien enrevesado. Creo que se lo habían copiado de alguna legislación de algún país vecino que pedía la intervención de un intermediario, no quedaba muy claro si ese intermediario era vinculado o no, y al final el método no terminaba siendo aplicable. Ahora lo que nos dicen es, olvídate de estas complejidades, siempre que haya exportación o importación con vinculadas o con paraísos fiscales, aplica el sexto método. Adicionalmente, lo que nos dice es a qué tipo de bienes se aplica, a todos aquellos que tengan cotización conocida en el mercado. Adicionalmente, ¿qué cosa nos dice la norma que también es nuevo? Nos dice que para estas operaciones y para estos bienes, este sexto método es el mejor método. Es decir, nos elimina la posibilidad de utilizar algún método alternativo. Incluso si yo pudiese demostrar que yo le vendo el mismo producto a un tercero no vinculado al mismo precio, ya no voy a poder tomar ese referente como una comparación, sino que voy a tener que tomar el referente que me diga este sexto método. ¿Y qué cosa es lo que nos dice el método? Básicamente que tengo que tomar el valor de cotización del bien en una bolsa de productos internacional en una fecha cierta. En el caso de exportaciones sería la fecha de embarque. Y en el caso de importaciones sería la fecha de desembarque. Aquí viene la polémica. Yo les decía, este tema es bien polémico. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando se venden commodities entre terceros no vinculados, muchas veces se utilizan fechas distintas. Quienes hemos tenido la suerte de conversar con traders mineros, nos hemos empapado de algunas fórmulas esotéricas que utilizan como M+1, M+2. Hay una que me gusta que se llama la fórmula mamá, que empieza a jugar con los promedios de las fechas. Y lo que nos dice esta norma es, independientemente de cuál sea la fórmula que partes, para determinar tus impuestos tienes que tomar fecha de embarque y fecha de desembarque, lo cual va a generar diferencias. ¿Y desde cuándo es aplicable esto? Es desde el 1 de enero del 2017. Es decir, a día de hoy todas las operaciones que ya se vienen realizando que cumplan con estas características tendrían que ser analizadas bajo este método. Esto ha tenido cierta resistencia
una vez publicado porque no ha gustado mucho a los contribuyentes de los sectores minero, agroindustrial, se ha movido un poco. No gustó mucho tampoco en el Congreso, porque el Congreso lo que dijo es: oye, nosotros le hemos dado facultades al Ejecutivo para que nos ajustemos a los criterios de la OCDE. Y la OCDE no te obliga a usar fecha de embarque, fecha de desembarque así tan directamente, ¿no? Sino que la OCDE te da algunas otras alternativas. Entonces, ¿qué está pasando? Esto ha sido elevado a nivel del MEF, y en el MEF, hasta la última información que tenemos, están tratando de entender qué cosa es lo que corresponde y qué cosa no. Y con esto lo que les quiero comentar es, a día de hoy no tenemos certeza de que el método vaya a ser reglamentado o no. Es decir, existe cierto riesgo de que nos ocurra lo mismo que pasó en 2012, ¿no? Que salga una ley y que finalmente se quede sin reglamento. No es esa la intención del fisco, porque entendemos que SUNAT quiere empujarlo con todo, piensan que este es el mejor método y piensan además que los países latinoamericanos deberían hacer fuerza para que la OCDE ajuste el plan BEPS a esta propuesta. Entonces creo que aquí es un tema en el cual todavía queda mucha tela por cortar. Vamos a seguir escuchando. El reto para los contribuyentes es: ¿qué hacemos, no? Estamos viviendo en incertidumbre. El segundo tema tiene que ver con servicios intragrupo. En servicios intragrupo ha sucedido un cambio bastante interesante y bastante significativo. Básicamente lo que se ha hecho es que se ha utilizado la ley del impuesto a la renta en el artículo 32A, que tiene que ver con precios de transferencia, valor de mercado, para introducir algunos requisitos nuevos para la deducibilidad de gastos por servicios intragrupo. Lo cual de arranque nos llamó la atención, porque artículo 32A estábamos hablando siempre del valor de una transacción y nunca estábamos hablando de qué cosa era deducible y qué cosa no. Ahora se ha introducido este elemento que nos dice: para que un gasto por servicio intragrupo sea deducible, tienen que cumplirse ahora dos requisitos nuevos. Uno de ellos es que ese servicio pase el test del beneficio, que es un test novedoso en nuestra norma, pero que viene sugerido también por la OECD. Y un segundo punto es que se proporcione documentación e información que la misma ley empieza a introducir y que seguramente el reglamento va a abundar. ¿Qué tipo de información se nos pide? Es información bastante compleja y que no siempre se tiene. Por ejemplo, si yo recibo un servicio de una vinculada del exterior, lo que usualmente recibo es la factura y el entregable por ese servicio. Lo que la norma me pide además de eso es: tú tienes que tener información razonable y precisa de cuáles fueron los costos en los que incurrió ese prestador del servicio. Es decir, cuál es su costo, cuál es su margen y cuánto finalmente te está cobrando a ti. Y el peligro es que si yo no tengo esa información, ya no voy a discutir si el valor es de mercado o no, sino de frente discuto ese gasto ya no es deducible. Entonces le pone un reto bastante grande a los contribuyentes peruanos cada vez que reciban un servicio intragrupo, tener que recopilar esta información sobre los costos de la vinculada que se lo presta, ¿no? Muchas veces a quienes estamos en oficinas aquí en Perú cuesta esfuerzo porque la matriz recibe el pedido y no necesariamente lo atiende, ¿no? Entonces una de las cosas que tendrían que hacer los contribuyentes ya, porque esto está vigente a partir del 1 de enero de 2017, es elevar el tema con sus matrices y decirle: oye, si yo no tengo esta información de detalle de costos, en caso que hayas hecho alguna asignación, alguna segmentación, alguna alocación, todos los criterios razonables de cómo se hizo, entonces este gasto, y muchas veces un gasto muy fuerte, no va a ser deducible. Nos pone algunos retos interesantes también cuando se trate de servicios intragrupo entre vinculadas locales, porque anteriormente, antes de la publicación de esta norma, los grupos locales no solían preocuparse mucho por ese tipo de transacciones, porque decían: mira, como tenemos dos empresas domiciliadas en Perú, si una le presta el servicio a un valor un poquito fuera de valor de mercado, pues será un ajuste para arriba a favor de una empresa y un ajuste para abajo a favor de otra. Es más, la misma norma a partir de 2012 decía: oye, si al final no hay un perjuicio al fisco, ¿sabes qué? Mejor ningún ajuste. Entonces no causaba mucha preocupación.
A partir de la introducción de esta modificación, el panorama podría ser distinto, porque si yo no cumplo con el test del beneficio y con tener esta información adecuadamente sustentada, lo que me van a decir es que el gasto no es deducible para quien la recibe. Y eso no necesariamente implica un ajuste bilateral para la contraparte, ¿no? Con lo cual se estaría generando un supuesto de doble imposición. En segundo lugar, la nueva norma nos establece también una especie de selección a la fuerza del mejor método. Lo que nos dicen es, cada vez que haya un servicio intergrupo, el monto que voy a poder deducir se tiene que establecer a partir de los costos en los que incurre el prestador, más un margen de utilidad. Quiere decir que todos aquellos casos en los que a nosotros los economistas que hacemos precios de referencia nos gustaba analizar con métodos indirectos, totales compañías, a veces no era que nos gustase, sino que no nos quedaba otra opción, ya no va a correr, porque me van a decir el monto no es deducible. Entonces, la acción que yo creo que tendrían que tomar los contribuyentes es mirar dentro de sus análisis de precios de transferencia si alguno de estos servicios está analizado de una forma distinta a costo más margen. Tienen el riesgo de que para el 2017 ese monto ya no sea deducible. Y finalmente, un tema que viene también importado de la OCDE, lo que nos dice es: tengo que diferenciar si los servicios intergrupos que estoy recibiendo son de bajo valor agregado o de alto valor agregado. Si fuesen de bajo valor agregado, el máximo margen que me podrían aplicar sobre los costos es de 5%. Todo lo que esté por encima de ese 5% ya no va a ser deducible. En este caso también nos ha parecido una reinterpretación interesante de la normativa que da OCDE. ¿Por qué? Cuando uno lee el plan BEPS y lee la propuesta de OCDE, la sensación es: estamos gastando tanto tiempo analizando servicios intragrupo, y los servicios intragrupos son algo tan común que deberíamos tomar una regla muy simple. Entonces OCDE dijo: ¿para qué nos complicamos la vida? Pongamos costo más 5 y ya está, ¿no? En un ánimo, digamos, de simplificar. Cuando uno lee la norma peruana, más bien se queda con una sensación un poquito distinta, ¿no? La sensación que tenemos es, oye, si los países desarrollados nos están facturando unos montos tan grandes por servicios intragrupo, y si la OCDE, que es este organismo que agrupa a los países desarrollados, se siente cómodo con un margen de 5%, entonces nosotros, países desarrollados, en vías de desarrollo, decimos: me queda la sensación de que tal vez me están inflando el costo, ¿no? Porque qué raro que me simplifiquen y se queden con costo más 5 tan tranquilos. Yo quiero mirar qué cosa hay en ese costo. Entonces la norma ha ido un poco en ese sentido, en pedir mucho más detalles sobre cuáles son los costos y en además poner un tope. El 5% en nuestra norma no se lee con un ánimo de simplificar, sino más bien con un ánimo de poner tope, a decir: ¿sabes qué? Ya no me cobres de más, ¿no? Ya estoy cobrando bastante. Entonces, pensamos que este movimiento debería generar una mayor recaudación para el ejercicio 2017. ¿Por qué? Porque quienes estamos nuevamente metidos en temas de precio de transferencia, vemos que lo más usual es ver márgenes más altos: costo más 10, costo más 12, costo más 8%. Son muy pocos los casos en donde vemos costo más 5. Entonces, si de arranque la norma me dice solamente vas a poder deducir un gasto que te manden del exterior hasta costo más 5, va a haber un diferencial que se va a tener que quedar sin deducir. Entonces, todas las empresas que reciban cargos por servicios intragrupo del exterior tienen que revisar un poquito cuál es el margen que les están aplicando y si es que tienen que hacer algún tipo de modificación. Algunos comentarios adicionales. Bueno, el test de beneficio todavía está pendiente que el reglamento nos indique cómo se va a aplicar en la práctica, pero pensamos que va a ser algo muy parecido a lo que sugiere OECD, ¿no? Básicamente hay que demostrar que el servicio favorece a quien lo recibe y no a un tercero o a un accionista, y que no se trata de actividades duplicadas. Seguramente va a haber algún tema
formal algún tipo de formato o algún tipo de cuestionario que va a haber que responder para poder pasar ese test del beneficio. ¿Qué más tenemos? A ver. La siguiente modificación, que es la tercera, tiene que ver con la posibilidad de utilizar otros métodos que no están especificados en la norma. Y esto busca resolver una problemática de carácter más técnico que sucedía para el análisis de ciertas transacciones. Cada vez que había que hacer un análisis de precios de transferencia de transacciones como una venta de acciones o una transferencia de un activo intangible, en la práctica lo que sucedía es que había que recurrir a algún método de valorización. Y en muchos de los casos ese método de valorización consistía en hacer, por ejemplo, un flujo de caja descontado, ¿no? Y cuando uno iba a la norma de precio de transferencia y veía los métodos, te encontrabas con el precio comparable no controlado, el margen neto transaccional, etc. Y por ningún lado estaba un flujo de caja descontado. Entonces, muchas veces había que hacer un poco de malabarismo ahí con las palabras y con los métodos para tratar de explicar de qué se trata. Básicamente lo que está haciendo la nueva norma es abrir la posibilidad a que este tipo de transacciones se puedan examinar con este tipo de métodos. Y yo lo leo de una forma interesante en el sentido de que esta modificación, a pesar de que no lo dice de forma explícita, de alguna manera está tomando las sugerencias que hace la OCDE en cuanto a intangibles, ¿no? En la acción 8. Porque si hacemos un recorrido rápido de los cambios que les he comentado, el sexto método tiene que ver con la acción 10 de BEPS. El tema de servicios intragrupo tiene que ver también con la acción 10 de BEPS. Y este tema de otros métodos me parece interesante porque es un pequeño guiño que hace la norma a la acción 8 de BEPS, que es la de intangible, ¿no? Y finalmente el último cambio, y que creo que va a ser, a pesar de que es el último en orden en la norma, el primero que probablemente va a causar impacto y el más notorio, es el que tiene que ver con la documentación de precios de transferencia. Hasta el año pasado lo que teníamos es que las obligaciones de precio de transferencia eran dos. Una era la declaración jurada informativa de precio de transferencia, que vencía en junio de cada año, y otra era el estudio técnico de precios de transferencia, que en la práctica había que adjuntar a esa DJ. Entonces ya los contribuyentes estaban organizados para cumplir con esta obligación todos los años, tenían el tema bastante encaminado, pero esas dos obligaciones han quedado derogadas a partir de la modificación de esta norma. Ya desapareció como tal la DJ y el estudio técnico, y ahora hemos pasado a tener tres obligaciones formales nuevas. Las tres de ellas son declaraciones juradas informativas. La primera de ellas es una DJ informativa llamada reporte local. La segunda, una declaración jurada llamada reporte maestro. Y la tercera, una DJ informativa llamada reporte país por país. ¿Y en qué consiste cada una de estas? A ver, en el caso de la declaración jurada informativa reporte local, básicamente lo que viene a hacer es un poco a reemplazar la anterior DJ y el estudio, ¿no? Es decir, este va a ser el mecanismo a través del cual se van a tener que reportar las transacciones que hace el contribuyente con sus vinculadas, cuál fue el análisis económico de precio de transferencia que soporta esas transacciones y cuáles son las conclusiones de dicho análisis, ¿no? La norma especifica algunos temas que va a tener que contener esta DJ informativa reporte local. Una de las cosas que menciona es que, por ejemplo, se tendrán que adjuntar los contratos por todas las transacciones convinculadas, ¿no? La norma todavía no nos dice mucho más y estamos a la espera del reglamento que nos aclare varios temas. Entre ellos, cuál va a ser el formato, cuál va a ser el contenido de esta DJ, cuándo es que se presenta. Los que trabajamos en precio de transferencia a estas alturas del año usualmente ya estamos estresados porque tenemos que entregar en junio, y más bien este año estamos no sabemos si estar relajados o estar preocupados porque parece que junio no va a ser, parece que va a ser un poquito más adelante, pero a la vez no tenemos certeza de la fecha. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sí sabemos a partir
de alguna información que hemos intercambiado con algunas personas del gobierno. Sabemos que esta DJ reporte local tendría una suerte de tres partes, ¿no? La primera parte vendría a ser un resumen de las principales transacciones convinculadas, los montos, el método que se usó, si está dentro, si está fuera del banco. Es decir, hasta ahí la primera parte, algo parecido a la DJ del año pasado, con la diferencia de que va a ser trabajada en un nuevo software, ¿no? En un nuevo formulario. La segunda parte es donde empiezan las novedades, porque estaría requiriendo una suerte de análisis económico y funcional para cada una de las transacciones. Es decir, se estaría tratando de llevar a la práctica esta obligación que ponía la norma de que los análisis de precio de transferencia tienen que ser transaccionales. Y para cada transacción, lo que nos estaría pidiendo esta nueva DJ es indicar cuáles son las funciones que realiza cada una de las dos partes, cuáles son los activos que pone, cuáles son los riesgos en que incurren. Y esto es ciertamente novedoso, porque hasta el año pasado estos análisis funcionales se hacían de forma un poquito más genérica a nivel, digamos, del total empresa, y ahora aparentemente se quiere llevar a un análisis de este tipo a detalle transacción por transacción. Y finalmente la tercera parte de esta DJ reporte local tendría toda la documentación de sustento, ¿no? Donde se tendría que subir los contratos con vinculadas, se tendría que subir los papeles de trabajo del estudio, tal vez. No queda claro si se va a tener que adjuntar algún documento, estudio técnico, reporte local. Pareciese que la intención es que la DJ fuese tan completa que para el fisco termine siendo indiferente si le adjunto un PDF con un estudio o ya no. En cualquiera de los dos casos la información ya estaría vaciada en esta DJ, ¿no? Entonces, por lo que hemos escuchado, parece que se viene algo complejo, y además por el tiempo que está tomando que esto salga a la luz, pensamos que tal vez venga por ahí el tema, ¿no? ¿Qué más varió? Varió que han subido un poquito los límites de materialidad. Hasta el año pasado el límite de materialidad era todas aquellas empresas con ingresos superiores a 6 millones de soles y cumplan con algunos criterios adicionales, estaban obligadas a presentar estudio. Ahora esto ha subido y solamente aquellos con ingresos superiores a 9.3 millones de soles van a estar obligados. Esto quiere decir que hay varios que se salvaron, entre ellos algunos clientes míos que están saltando un pie porque dicen que ya no necesitan hacer el estudio, ¿no? Lo cual es cierto de manera relativa, ¿no? Porque ya no necesito entregarlo, pero siempre sabemos que necesito tener el sustento de valor de mercado de mis obligaciones. Finalmente, esta DJ reporte local es exigible a partir del año 2017. Ahí también hubo un poquito de debate cuando se publicó la norma, porque decían cómo leemos esto, ¿no? Exigible a partir de 2017. Significa que para las operaciones que ocurran en el 2017 tengo que hacer esta DJ y reportarla en 2018, o que en el 2017 tengo que entregar esta DJ con respecto de lo que celebré en el 2016. Hubo un poquito de incertidumbre cuando salió la norma, pero nuevamente conversando con algunas personas del gobierno, la intención ha sido que esto aplique para las transacciones que se celebraron en 2016. Esas del 2016 se tendrían que reportar en esta DJ que es exigible en el 2017. ¿Cuándo? No se sabe cuándo, aparentemente ya no sería en junio. Todas las voces están apuntando a que sea entre agosto y septiembre. Sabemos que estos reglamentos tienen que ser aprobados por el MEF, y que el MEF ha tenido una serie de otros temas que han cobrado prioridad, ¿no? Primero salieron los temas del abajato, después todos los huaicos, y los reglamentos han quedado un poquito en espera. Entonces no sabemos si esto incluso pueda correr un poquito más. A día de hoy incluso hay quienes dicen, oye, mira, esto ya está demorando tanto que cabe la posibilidad que digan que sea igual que el año pasado. La verdad es que todavía no sabemos, entonces solamente nos queda tener paciencia y buen humor. En la segunda y tercera obligación, que son el reporte maestro y el reporte país por país, tenemos más incertidumbre aún.
todavía no ha salido el reglamento. Entonces, ¿qué cosa es lo que sí sabemos del reporte maestro? Lo que sabemos es que el reporte maestro es, así como el estudio de precios era una radiografía de la compañía, el reporte maestro es una radiografía de todo el grupo económico, ¿no? Donde se tiene que describir quiénes son las entidades que conforman el grupo económico, cuál es el rol que juega cada entidad dentro del grupo, cuáles son los principales flujos de transacciones vinculadas, cuáles son las políticas de precio de transferencia para esas transacciones y cómo se están llevando a la práctica, ¿no? Y cuáles finalmente terminan siendo las posiciones financieras y fiscales de cada una de las compañías que conforman el grupo. Entonces, es un reporte que se tiene que elaborar usualmente a nivel de la matriz del grupo. Difícilmente lo podría elaborar una subsidiaria. Este tipo de reporte lo lanzó a la palestra la OCDE porque decía si los grupos económicos lo que están haciendo es tratar de ocultar utilidades en países de baja imposición, la respuesta para solucionar ese problema es tener mayor transparencia. Es decir, que los grupos digan claramente en qué países tienen empresas y qué hace cada una de esas empresas y cómo están quedando las utilidades. Asimismo, la OCDE dijo, mira, esta obligación es tan fuerte que debería ser cumplida solamente por aquellos grupos económicos muy grandes. ¿Cuál es el referente que dio la OCDE? Dijo aquellos grupos económicos que tengan ingresos superiores a 750 millones de euros. Es decir, estamos hablando de corporaciones grandes, ¿no? En el caso peruano, parece que hubo una reinterpretación de la norma y lo que se pensó es, oye, ese límite que establece la OCDE hay que llevarlo a la realidad local, porque si nos ponemos a pensar en grupos con más de 750 millones de euros, lo vamos a contar solo con los dedos de una mano. Entonces, el límite que puso la norma es que esta obligación de reporte maestro aplica a contribuyentes que pertenezcan a un grupo cuyos ingresos superen los 81 millones de soles. Por la forma que está redactada la norma, parece que esos 81 millones de soles se refieren al ingreso consolidado del grupo. Con lo cual, si eso fuese así, estaríamos yéndonos a otro extremo y ya estarían entrando un gran número de grupos económicos, ¿no? Porque ya sería un límite bastante bajo. Con lo cual se puede dar alguna problemática de, por ejemplo, imaginemos un grupo que tenga ingresos consolidados por 500 millones de euros con matriz en un país OCDE. Su país de origen no le va a pedir este reporte maestro porque no pasa los límites, pero el Perú sí le estaría pidiendo esa declaración jurada informativa. Entonces empiezan a surgir preguntas como, oye, ¿el grupo va a tener que prepararlo solo para cumplir con lo que le pide la norma peruana? ¿O es que esa DJ reporte maestro va a terminar siendo algo muy sencillo de reportar? Es por eso que les decía que ahí tenemos bastante incertidumbre todavía, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué nos dice el reglamento. Sin embargo, mientras esperamos, no cabe quedarse cruzados de brazos, sino que cabe revisar cuál sería la fotografía si yo tuviese que presentar mi reporte maestro ahorita. Hacer una simulación de qué cosa es lo que yo estaría entregando a SUNAT y a partir de ahí ver si corresponde hacer algún tipo de modificación, si es que corresponde hacer algún tipo de reestructuración dentro del grupo para evitar alguna contingencia futura. Y finalmente la tercera de las obligaciones es una declaración jurada informativa, reporte país por país. Esto viene a ser una especie de resumen y mucho más numérico que el reporte maestro. Los reportes país por país son tablas informativas en las cuales se tiene que listar, tengo un ejemplo, se tiene que listar cuáles son las empresas que pertenecen al grupo económico, cuáles son los países en los que cada una de esas empresas está domiciliada, cuáles son los ingresos de cada una de esas empresas, cuáles son las utilidades de cada una de esas empresas, cuál es el impuesto a la renta que cada una de esas empresas paga en cada uno de sus respectivos países y algunos indicadores más como cuánto patrimonio tienen, cuántos trabajadores tienen, cuántos activos tienen, qué funciones realiza cada una de esas empresas. Y lo que le permitiría este formato a las administraciones tributarias es hacer cruces muy rápido para ver si existe consistencia entre la sustancia de cada una de esas empresas
y los impuestos que están pagando en sus respectivos países, ¿no? Según la OECD, esta obligación debería aplicar solamente a aquellas empresas que sean holding de un grupo. ¿Por qué? Porque las empresas se preocuparon y dijeron durante los comités de trabajo: esta información es tan sensible que yo, matriz, no la quiero compartir ni siquiera con mi subsidiario. Entonces la OCDE dijo: ok, no la compartas con tu subsidiaria, compártela solamente con el fisco de donde está ubicada la matriz, y será ese fisco el que se encargará de compartirla con los otros fiscos que se lo pidan, ¿no? Sin embargo, por la forma en que ha venido escrita la norma peruana, pareciese que en nuestro caso ha habido también una reinterpretación de lo que sugiere OCDE, porque lo que se dice es que esta DJ informativa, reporte país por país, aplica a aquellos contribuyentes que pertenezcan a un grupo multinacional. Es decir, una subsidiaria estaría sujeta a esta obligación, ¿no? Ahora, podría ser que la obligación termine siendo tan sencilla como una DJ la que diga: ¿dónde está tu matriz? Mi matriz está en España, y presentó su reporte país por país allá en fecha tal, y sea eso suficiente como para que SUNAT reciba la información y se vaya a la Hacienda española a pedir la información. O podría ser que finalmente esta DJ termine siendo algo tan complejo como esto, ¿no? Eso es lo que está pendiente de ser definido y de ser publicado. En el caso de estas DJ, reporte maestro y reporte país por país, ambas son exigibles a partir del 2018. Lo más probable también, a partir de algunas conversaciones que hemos tenido, es que vaya hacia fines del 2018, ¿no? Tipo noviembre, diciembre, con lo cual existe cierto tiempo todavía de adecuación. Si esto les ha parecido una locura, solamente quería compartir con ustedes que esto no ha sido un invento de SUNAT, sino que es una iniciativa que viene de OCDE. Todos los países que están pintados de verde en el mapa son aquellos que ya piden este tipo de información y este tipo de reporte país por país, reporte maestro. Entonces a las corporaciones multinacionales no les debería resultar ajeno, sino que va a terminar siendo un tema muy común. Y para cerrar, solamente algunas reflexiones sobre cuáles son los principales retos que tenemos. Ya las fui comentando un poco alrededor de la presentación. Siempre que haya transacciones de servicios intragrupo, corresponde revisar cuál ha venido siendo la política de precios de transferencia y ver si esa política se adecúa a lo que pide esta nueva norma. En segundo lugar, no solo la política, sino ver si tengo esa información sustentatoria que me va a pedir esta norma, porque si no, estoy ante un problema de deducibilidad del gasto que puede ser bien grande, ¿no? En el caso del sexto método, la reflexión que me queda es que todavía me parece que falta que se defina bien el equilibrio ahí de fuerzas políticas, a ver si el método se va a reglamentar o no. Y si se reglamentase, me parece que el 2017 lo que va a resultar es que la gran mayoría de compañías que operan con commodities van a tener que hacer adiciones en sus DJs de renta en marzo del 2018, porque ya vamos recorriendo una buena parte del año y hasta donde he visto nadie está pactando precios tomando en cuenta este sexto método, ¿no? Entonces indefectiblemente estaría generando diferencias que va a haber que adicionar en la DJ de este año que se presenta el año próximo. Y finalmente, en el caso de la documentación de precios de transferencia, con la información que tenemos a día de hoy, lo que cabe es tratar de perfeccionar un poco más los análisis para que sean transaccionales en aquellas transacciones relevantes, y de esa manera estar preparados para esta DJ reporte local que aparentemente va a pedir esta información. Y finalmente prepararse para compartir esta información que nos pide el master file y el reporte país por país. No es necesario esperar al 2018 para hacerlo, sino más bien conviene hacerlo de una vez para poder identificar algún plan de acción. Y con esto quería dejar un espacio, ya que no ha habido preguntas durante la charla, a ver si quisieran hacer alguna pregunta. Exactamente, ¿cuándo estamos frente a este servicio de Europa de Verde? ¿Cuándo no es, no? Sí, bueno, ahí nuevamente está pendiente que salga el reglamento, pero tenemos algunos hints, ¿no? Básicamente lo que tenemos es que todas aquellas actividades
que puedan ser consideradas de soporte y que no sean parte del core business del grupo. Según esta norma son consideradas de bajo valor añadido. Por ejemplo, dentro del grupo económico se hace un centro de servicios que se dedica a hacer todas las actividades contables, recursos humanos, financieras, marketing. Todo eso le ha puesto la etiqueta de bajo valor añadido, ¿no? Y lo que sí tuviera que ver con el core business del grupo, por ejemplo, si fuera un grupo que da servicios de ingeniería, todo lo que tenga que ver con servicios técnicos, diseño, ingeniería, eso debería ser alto valor agregado. Seguramente el reglamento va a tener que definirlo de forma más específica a través de una lista, como se ha hecho en otros países, ¿no? Ahí en la oficina bromeamos bastante porque cuando leíamos la lista tentativa de servicios de bajo valor añadido, nos dice, mira, todos los servicios contables, legales, financieros son de bajo valor añadido, y nosotros decíamos, estos son justo los que estamos ahí en las Big Four. Entonces, nos han puesto la etiqueta ahí de... Pero si no prestas ese servicio ya no sería de bajo valor añadido. Si yo lo presto ya sería de... Dependiendo de... Porque es mi core. Claro, si es de tu core. Exacto. Entonces, va a estar interesante ver las definiciones. Creo que hubiera sido un poco más amable si le hubiese puesto otro nombre, ¿no? Porque servicios de bajo valor añadido, a la hora que lo hemos empezado a ver también con varias de las empresas con las que trabajamos, todos dicen, oye, mi servicio no es de bajo valor añadido, ¿no? Si yo estoy haciendo labores estratégicas, estoy generando ahorros importantes al grupo. Pero básicamente es una etiqueta que se podría haber llamado de cualquier forma. Gracias. Sí. Aún cuando estemos, o si estamos frente a un servicio bajo valor añadido, donde el markup es del 5%, incluso aún así se tiene que hacer un trabajo de búsqueda de empresas comparables, justificación bajo una metodología, pues una especie de safe harbor donde directamente es 5% y no hay que probar que nada más. ¿Tú qué opinas? Por lo que leo de la norma, por el último parrafito del inciso I, me parece que sí, pues, o sea, hay que hacer, me pareciera que hay que justificar todavía que aún cuando estemos ante un servicio bajo valor añadido, hay que hacer todo el trabajo. Parece, Hay que ver qué dice el reglamento, ¿no? Pero la sugerencia de OCDE, el espíritu que tenía OCDE, es decir, en esos casos que ya no sea necesario hacer más análisis, ¿no? Que sea como una especie de safe harbor, hasta 5% deduces y lo demás ya no. Pero como tú dices, hay casos en los que surge alguna problemática, porque lo que dice nuestra norma es que el monto que puede deducir alguien que recibe el gasto, en esos casos es costo más 5 como máximo, ¿no? Pero no te dice nada qué ocurre con el que presta el servicio, ¿no? ¿Qué pasa si el que presta lo prestó a costo más 8? Significa que tiene que ajustar para abajo, ¿está valor de mercado sí o no? Hay que analizarlo. En un caso así me suena que por lo menos para una de las partes sí habría que hacer algún tipo de análisis, ¿no? O si una empresa subsidiaria dice que vale tanto, y cómo decir los costos son tantos, y cómo pruebas si el costo se crea o no es real. Muchas veces que te llega una factura del exterior por un monto millonario, donde dice, mira, te cobro $8 millones por un servicio administrativo que estoy haciendo en la casa matriz, ¿no? Y a la hora que tú le preguntes, mándame el gasto, probablemente te manden una planilla en Excel con una serie de detalles y unas cifras, pero a la hora de presentarlo al fisco, el fisco va a decir, oye, ese papel como yo sé que es cierto, muchas veces cuando conversábamos de este tema con funcionarios de SUNAT en el pasado decían, ¿cómo puedo yo confiar en un papel que viene de afuera, ¿no? Algunos grupos económicos a lo que están recurriendo es a lograr que esos costos sean auditados por un tercero, es decir, hacer una especie de auditoría de esos costos, una segmentación y presentarlo con una carta de conformidad de algún auditor que te diga, mira, yo soy un tercero, lo he revisado y esos costos son conformes, ¿no? Es una de las alternativas, ¿no? En la práctica vamos a ver hasta qué punto funciona o no funciona. Otra de las alternativas, y creo que es a la cual apuntan los fiscos con mayor fuerza, es algún panorama en el cual debería haber un mayor número de convenios de intercambio de información entre fiscos, ¿no? Es decir, que lo que el fisco peruano reciba acá cruce con lo
que el fisco del otro lado del charco tenga como información, ¿no? Y a la hora de hacer esos cruces, ver que la información cuadra, ¿no? Y revisada por el fisco hermano. En la práctica hemos visto ya algunos casos en los que se está haciendo uso, por ejemplo, del convenio Perú-Chile, para el fisco peruano le pide información al contribuyente acá y sin avisarle le pide información a través del SRI en Chile a su subsidiaria de allá. Entonces luego reciben esto y te cambian la información y van donde el peruano y le dicen no cuadra. Y el peruano le dice, ni siquiera me avisaste que ibas a pedir para hacer que cuadre, pero ya estás en la situación previo a ese cruce, ¿no? Mi pregunta está referida a que normalmente cuando tú tienes una operación con una empresa domiciliada residente en un paraíso fiscal, normalmente el gasto no es deducible, ¿no? Entonces, esta norma está pensada básicamente para transacciones con partes vinculadas, ¿no? Salvo la excepción de que el gasto es deducible cuando sean intereses o empresas de seguro, ¿no? O sea, no tiene mucha utilidad, creo yo, para el campo de paraíso fiscal, ¿no? No sé si es así o por qué para esa forma de norma. Esas ya ni siquiera entran a este análisis, ¿no? Esas realmente no son deducibles y la norma lo menciona también así. Esto está pensado más bien para, en el caso de paraísos fiscales, para aquellas transacciones que sí puedan ser deducibles o que estén sujetas a una retención, a un withholding tax, porque en ese caso también puede ser relevante cuál es el valor del mercado. Un comentario respecto a aquellos servicios que no se rigen bajo un esquema de cost plus, ¿no? Agente de ventas, agente de compras, el legislador ha establecido que un servicio es la única manera de valorarlo es costo más margen. ¿Qué alternativas tenemos ahí? ¿Cómo la han visto o están en la oficina? Gracias por tu comentario, es bien interesante porque parece que la norma no nos da ninguna alternativa, ¿no? Parece que la norma nos dice el monto que puedes reducir, el costo más margen. Y hay algunas transacciones en las cuales esa metodología pareciese no ser la mejor. Ahí la norma nos está poniendo una camisa de fuerza. Eso por un lado. Por otro lado, la otra cosa que está pendiente de definir es qué cosa es un servicio intragrupo. Porque si yo lo tomo en el sentido amplio del término, prácticamente todo es un servicio intragrupo. Si yo le doy un préstamo a mi diputada, le estoy haciendo un servicio financiero. Y en este caso, no creo que sea la intención ponerle una especie de cosa con ¿no? Porque sería algo muy esotérico. Entonces creo que ahí el reglamento tiene un trabajo importante de hacer qué cosa va a entrar dentro del concepto de servicios intragrupo, ¿no? Los préstamos me queda claro que no deberían entrar, los seguros, ¿no? Arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Hay varias organizaciones que deberían ojalá quedar excluidas y eso debería ser tenido en cuenta por el reglamento. Tengo un comentario y una pregunta también para ti. Bueno, dado que ahora este tema de la declaración de precios de transferencia va a cambiar, de hecho pues ni siquiera sabemos cuándo hay que presentarla. ¿Cuál es tu feeling respecto a qué es lo que van a requerir? ¿Cuáles serían las diferencias respecto de lo que tendríamos que presentar ahora respecto de lo que hemos presentado hasta el año anterior, ¿no? ¿Cómo ves que vamos a seguir ese proceso, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo se va a presentar toda esta situación ahora que se tenga que presentar esta nueva declaración? Creo que nos espera un año bastante difícil, ¿no? Nos espera un año de mucho trabajo y mucho estrés, porque mi percepción es que lo que se va a requerir justamente va a obligar a hacer un mayor esfuerzo de los que están metidos en la elaboración y el cumplimiento de estas obligaciones. Por un lado, va a haber que adecuarse a un nuevo formulario, a un nuevo formato, que ya sabemos que no va a ser similar al del año pasado, sino que va a tener 2 capítulos adicionales, ¿no? Que eran este capítulo en el cual tengo que hacer análisis transaccionales y este capítulo en el cual tengo que subir documentación de sustento, contratos, papeles de trabajo. Entonces, mi sensación es que una vez que esto se publique va a causar una especie
terremoto, porque nos vamos a dar con la sorpresa que va a requerir un montón de esfuerzo adicional. Y la preocupación que tengo es que eso se dé en algunos plazos que sean muy cortos, ¿no? El fisco lo que ha comentado es que ellos tienen conciencia de que lo que van a pedir es algo nuevo y algo que va a requerir un esfuerzo adicional, y en ese sentido están dispuestos a dar alguna especie de facilidad en cuanto a plazo, pero parece que sí se viene algo un poco más fuerte que lo que habíamos pasado. ¿Alguna pregunta, comentario adicional? ¿Estamos? Bueno, siendo así, muchas gracias por sus preguntas y ya nos estamos viendo la próxima. Gracias. Nos ha dejado preocupado, Carlos, con lo que se viene. También ha dejado muy claro que los servicios son de alto valor añadido. Sobre todo. Y bueno, creo que la reflexión final es que tenemos que ir preparando o ir documentando la información que tenemos en relación a nuestras operaciones vinculadas, ¿no? Mencionaba Juan Carlos, tal vez tengamos que presentar más documentación de soporte, más contratos, más papeles, y si esperamos, digamos, a que salga el reglamento y recién nos ponemos a preparar esa información en ese momento, probablemente los tiempos nos queden cortos. De hecho, bueno, en la firma en KPMG seguramente el equipo está preparándose para eso, igual en las otras firmas estamos preparados y conscientes de que se viene un largo trabajo. Ahora, trasladarles también a ustedes esa preocupación, porque este trabajo no es solo de la firma, ¿no? Se necesita el apoyo de las compañías también, y es bien importante también que los responsables de impuestos también comiencen a interiorizar este tema de los precios de transferencia, ¿no? Muchas veces nos ceñimos a IGB, a renta, a los impuestos tradicionales, y los precios de transferencia siempre los dejamos para el final, ¿no? Mi socio Miguel Cuba siempre me dice, oye, en los eventos empiezan hablando de la renta, del IGB, y al último siempre ponen los precios de transferencia, ¿no? Y eso también pasa ahora con las declaraciones, ¿no? Imagínense que ahora en septiembre, que seguramente va a ser en septiembre, por lo menos ese es el rumbo, ¿no? Nos sale algún ajuste en la declaración y ya le echamos agua bendita, ¿no? Porque la declaración ya venció en marzo. Entonces la idea es siempre tener ese estudio de precios de transferencia, bueno, ahora el estudio local, ¿no? El reporte local, tenerlo antes de que venza la declaración jurada y no tener sorpresas ahora que recién se tenga que presentar la declaración, ¿no? De hecho, es un caso atípico también en Perú, que tenemos un vencimiento que no cuadra, digamos, con la fecha de vencimiento del impuesto a la renta. En otros países no ocurre lo mismo, y bueno, seguramente vamos a apuntar a hacer eso en el corto plazo. Bueno, nada, creo que ha habido una interacción interesante el día de hoy. Usted ha aportado mucho con sus preguntas. Te agradezco nuevamente, Juan Carlos, por su participación. Y si no hay más comentarios, los invito a tomar un café y unos sándwiches. En unos 10 minutos vamos a empezar la asamblea ordinaria. No creo que esta asamblea nos tome muchos minutos, así que en la medida de lo posible les pediría que nos puedan acompañar también. Muchas gracias.